acabamos de llegar de la calle y bueno, llegamos a almorzar y quiero aprovecharles para mostrarles un poco de la cultura, para seguir mostrándoles más de la cultura afrocolombiana. Hoy me voy a hacer mis más hermosas trenzas africanas y les voy a mostrar todo el proceso, así que estén todos atentos. La verdad es que llegamos con un hambre, menos mal mi mamá ya nos tenía preparada aquí carnecita en albóndigas, arrocito blanco, por acá pepino y bueno, pecamos con la gaseosa. Amigos, nada como un buen almuerzo que te esté esperando en casita y vienes con hambre. Vea, a Dios gracias y a mi mamá. ¡Ay! Bueno, la verdad es que hacía un solazo. ¡Ja! Pero bueno, ya estamos aquí cogiendo fresco y almorzando. Y nos llegó visita aquí del Cojito Valdés. No, Cristian. No, contento, sabrosa con esta invitación. Un placer, un honor para mí compartir con esta linda mujer que apoya nuestra gastronomía afro. Es muy buenísima la gastronomía afro, sobre todo una muy buena higiene, la que manejan nuestras mujeres de Palenque. Esta mujer que, por ejemplo, promociona el bollo, promociona un buen sazón, la alegría, cocadas, el caballito, pescado, el arroz con icotea, todo. Eso es interesante. Y eso suma para nosotros. Esa es la comida que comemos los futbolistas, los deportistas. Así es, sí, claro. Yo trabajo con todos los jugadores de Junior, son mis amigos, los vi crecer, a Teófilo Gutiérrez, Vladimir Hernández. De Lionel Messi hasta el jugador más humilde. Tuvo la oportunidad de conocer a Lionel. No, elegante y esperando que venga a Argentina. Invitarlo a comer y que prueben nuestra gastronomía. Oye, ya tú sabes que sí, porque es que Argentina es puro asado, pura carne de res. Entonces, bueno, que cambio y Dios me dé el privilegio de traernos aquí a mi cocina afrocolombiana. Oye, qué calidad. Vaya, esto está bueno. Ajá, ¿y almorzaste? Tanto que estás hablando de comida. No he almorzado, vengo aquí. Ojalá si me... de la emoción no puedo resistirme. Mira esa linda sonrisa, Bueno, Cris, qué envidia con esa comida cuando caen esos dientes, Joeli. Ay, Cristian se exagera. Bueno, Cris, tú sabes que tú siempre eres bienvenido aquí a esta casa. Muchas gracias por tu invitación. Te quiero mucho, mi aprecio, mi amor, mi cariño, mi amistad incondicional para ese lindo proyecto tuyo. Gracias. De apoyar la gastronomía afro. Gracias, mi amor. La gastronomía y la cultura en general. Eso es bueno, eso suma. Así es. Cristian, despídete de nuestros suscriptores. No, que Dios me lo bendiga, que la gracia de Dios corra por todo su ser, por sus venas, que estén más unidos en esto que hemos vivido sobre esta pandemia y que crean este proyecto y aliméntense bien. Lleguen al mesón de Yomaira, este buen sazón. Los invito. Ok, chicos. Estoy pensando, man. Y ese mano de quién es, esa es la mía. Tus dedos de abajo. Ah, ok, la cámara está acá. Ay, Joel, ¿y ahora qué vamos a hacer? Terminamos de almorzar. Esperamos a Tibisay, que es la niña que me va a trenzar mi cabello, que me va a hacer esas trenzas espectaculares. Ustedes van a ver el tejido tan espectacular que tiene esa muchacha. Es un tejido único. De verdad que me encanta cómo esa chica me hace las trenzas, mis trenzas africanas, que quedan espectaculares. Así que esperen, no se vayan. Ya verán. Chicos, ya llegó Tibisay y ya empecé, vean, el proceso. Aquí me hizo la división de los dos moñitos. Tibisay, saluda. Hola. A ella no le gusta la cámara, pero ajá, todo el que ande conmigo tiene que saber que tiene que estar dispuesto a su videíto. Y bueno, amigos, empezamos. Tibi, quiero decirle aquí a mis suscriptores, en especial a las mujeres afro de mi comunidad, a las niñas afropalenqueras o afrocolombianas, que realmente comprendo, entiendo
que esto es un proceso de mostrar nuestro cabello natural, pero hoy estoy haciendo precisamente esta muestra para que dejemos atrás el tabú, para que dejemos atrás la vergüenza de mostrarnos tal cual como somos, para que nos empoderemos y mostremos cuál es nuestra realidad y nos identifiquemos y nos mostremos como realmente somos. Isai tiene ya varios años haciéndome las trenzas. De hecho, cuando quedé sin cabello por el abuso de los aliceres y de otros químicos, ella fue la única persona que pudo agarrarme el cabello, porque, o sea, mi cabello estaba de largo así, súper cortico y además delgadito, débil. Y bueno, gracias a las trenzas me lo pudo restablecer por un gran tiempo. Y ya después empecé a usar moños, empecé a usar mi afro y aplicarme masajes capilares naturales con aguacate, banano, sábila, huevo, panela, cebolla, y eso indiscutiblemente ayudó al fortalecimiento de mi cuero cabelludo y al crecimiento de mi cabello. No me creen que a mí se me cayó el cabello y que estuvo de este largo, pregúntenle a Tisa y si es mentira. Así es, en el proceso terminaba yo con los dedos súper cansados del esfuerzo que hacía, pero ya gracias a Dios ella decidió utilizar su cabello natural y ya, como pueden ver, tiene el cabello full largo. Ha aflorado. ¿Cómo crees tú que pueden ayudar las trenzas al crecimiento del cabello? Pues las trenzas, a medida de colocarlas, siempre al principio ellas tienden a apretarse, entonces ya eso las ayuda demasiado a crecer el cuero cabelludo. Y aparte de que ya no se están echando productos químicos como Alicer, esos productos que son muy delicados para el cabello afro. También este es el momento donde muchas personas aprovechan para aplicarse productos naturales como el masaje que les hablé ahorita, y eso obviamente le da un respiro a tu cuero cabelludo y aporta el crecimiento de tu cabello. Este es el cabello que yo uso para la realización de mis trenzas, se llama Canecalón y vienen diferentes presentaciones, todo depende del color del cartoncito, de eso depende la textura del mismo. Y bueno, este es el más usado por nosotras aquí porque tiende a parecerse un poco a la textura de nuestro cabello, entonces las trenzas se ven un poco más naturales. Es riguroso, ya que este trabajo requiere mucha paciencia. Cada trenzado por lo menos demoramos 2-3 horas. Todo depende de la rapidez o del estilo de peinado. Y también depende de la cantidad de cabello que tenga el cliente. Hay unos mucho más fáciles como estos que son un poco demorar el proceso. Más tarde les estaré mostrando al final cómo queda. ¡Dale duro! ¡Que se rompa! Los peinados de las mujeres palenqueras son una muestra contundente de nuestra esencia africana.
En las trenzas se tejía el camino por donde después los africanos, liderados por Benkos Bioko, programaban, planeaban su fuga, usando como lo que fuese una brújula que se tejía en el cabello de estas mujeres. Pero no solo servía como guía, sino que también en este cabello se guardaban pepitas de oro que se recogían de su trabajo en la minería. A su vez, guardaban semillas de las plantas nativas y semillas medicinales donde se conservaba la sabiduría de los mayores, y además aseguraban la alimentación de su comunidad. No todo es color de rosa. Hay unas partes del cráneo que son más sensibles que otras, como la parte de adelante, la parte de los lados, y cuando me agarran el poquito de pelo para hacerme la trenza, para unirlo con el otro cabello, ¡ay! Es horrible. Se siente muy feo porque te jalan tu cabello y el dolor es bastante intenso. Pero bueno, como dicen por ahí, para ser bello hay que ver estrellas, ¿sí? La cosa es que, como les digo, hay algunos sectores de la cabeza que son más sensibles. Mi parte más sensible es la parte de aquí arribita y la parte de los lados. Pero ajá, eso ahorita cuando ya yo me veo a mi súper trenzado, se me olvida. Ahí lo que ella está haciendo es limpiando la trenza, puliéndola. Ahora el siguiente paso, después de haber terminado el tejido de las trenzas, vamos a meter la mitad del cabello hacia abajo en agua caliente para darle más movilidad a la trenza, porque este cabello, miren cómo se ve ahora, se ve sin movimiento. Entonces al colocarle agua caliente, esto baja y empieza a darle la movilidad que necesitamos para que se vea más natural. Si caliente está la acera, más caliente está la calle. Este es pa' que te enteres, este es el detalle. Si caliente está la acera, más caliente está la calle. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Ya esto está casi listo, pero me tocó calentar el agua un poco más porque todavía le hace falta sellar las puntas. Ya falta poco para tener el agua acá otra vez. Y mientras eso pasa, les quiero contar que el uso de las trenzas para nosotras es muy práctico, porque es simplemente ponernos la ropa, echarnos un poquito de maquillaje y salir. Esto es lo más rápido que se puede. Así que yo sé que hay muchas mujeres que, al igual que yo, se trenzan más que por lo lindas que pueden quedar. Lo hacen la practicidad que nos da en el diario vivir. Son nada más, como les digo, es vestirte, maquillarte si quieres maquillarte, porque si tú eres como yo, que sale a trabajar unas veces maquilladas y otras veces a lo natural, nada más es ponerte tu uniforme y para la calle. Voy por la caliente caminando con mi gente. Nos vamos para arriba de la caliente. Oye, camina. Nos vamos para arriba de la caliente. Oh, Nos vamos para arriba de la caliente. Nos vamos para arriba de la caliente. Escucha lo que te digo. Ya me acordé. Es para ser bellas hay que ver estrellas. Ay, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ¿qué se hace si es la realidad? ¡Ay! En solita que te llama a la calle a vacilar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re, do, sol, la nota. Pero sarna con gusto no pica, y si pica, no mortifica. La Joeli ya está feliz con sus trenzas, lista, uno va para los estados del Instagram. Bueno, mis queridos amigos, así es como quedaron mis hermosas trenzas africanas.
Como ustedes vieron, mis trenzas me quedaron espectaculares. Lo único es que el jean lo tengo todo mojado. Menos mal estoy en mi casa y no estoy en el salón de Tibisay, que por cierto les voy a dejar su información en la descripción de este video, por si quieren realizarse estas super trenzas con ella, la contacten y se lo hagan. Ahora, amigos, les voy a decir que ustedes están aquí por primera vez, tienen que suscribirse a mi canal. Si te gustó este video, dale like y deja tu comentario. Además, no olvides activar las campanitas. Esto ha sido todo por hoy. Ataúto Vega.